Hola, saludos a todos, bienvenidos a este nuevo video de movimiento parabólico o tiro de proyectiles. Vamos a comenzar a realizar este problema donde nos dice lo siguiente. Se observa que el esquiador deja la rampa en el punto A un ángulo de 25 grados con la horizontal. Si golpea el suelo en B, determine su rapidez inicial y el tiempo de vuelo. Ok. ¿Qué es lo que tenemos que hacer con este tipo de ejercicios o cómo podemos resolverlos? Simplemente tenemos que recordar nosotros lo que son las ecuaciones de la cinemática aplicadas para este tipo de movimiento, que es un movimiento parabólico, que es un movimiento en dos dimensiones, donde tenemos un movimiento en el eje X y un movimiento en el eje Y, ¿ok? En el eje Y tenemos lo que es el movimiento por caída libre y en el eje X el movimiento rectilíneo uniforme con aceleración constante, ¿ok? Entonces, vamos por ello. Nos pide determinar lo que es la rapidez inicial con la que sale disparado y el tiempo de vuelo. ¿Cómo podemos nosotros resolver este tipo de problemas? Simplemente vamos con lo que sigue. Vamos a establecer nosotros una ecuación con la cual nosotros podamos conocer ese valor de la velocidad. Entonces, recordemos que en las componentes, o bueno, en la componente horizontal que es en el eje X, o bueno, el movimiento en el eje X, esto va a ser igual, o bueno, vamos a tener que la posición final va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial en X por el tiempo, ¿ok? No consideramos la aceleración porque recordemos que cuando estamos trabajando en este tipo de movimiento, la aceleración es constante. Entonces vamos a tener lo siguiente. Nosotros nos damos cuenta de la geometría del problema y parece un poquito complicada, ¿no? Porque tenemos que estar medio inclinado el desplazamiento. Pero simplemente lo único que tenemos que darnos cuenta es de lo siguiente, que simplemente va a ser 100 viene siendo lo que es la... Bueno, vamos a establecer la trigonometría antes de hacerlo, porque bueno, uno directamente muchas veces ya sabe, pero bueno, es importante explicarlo, ¿ok? Entonces nosotros aquí, por ejemplo, tenemos un ángulo. Tenemos lo que son, aquí, por ejemplo, lo que son 4, 5 y 3, ¿ok? ¿Cuál va a ser la componente en X de este triángulo? No conocemos el ángulo. ¿Podemos conocerlo? Sí, claro que sí. Nosotros sustituyendo por tangente inversa de aquí, de alguno de estos, o cualquier función trigonométrica que nosotros apliquemos seno inverso, coseno inverso, tangente inversa, nos va a dar el valor del ángulo. Pero bueno, vamos a aplicar simplemente ¿cómo se dice? Simplemente por el concepto de lo que es el seno, coseno y tangente. Pero bueno, vamos a ver, si nosotros conocemos lo que es el coseno, sabemos que esa es la componente que nos da en el eje X. Siempre que el ángulo esté medido con respecto al eje X, porque muchas veces puede haber confusión si está medido con respecto al eje Y. Pero en este caso, el coseno del ángulo nos va a dar la componente en X. ¿Cuál va a ser el coseno del ángulo? Simplemente cateto adyacente sobre hipotenusa. El cateto adyacente sabemos que es 4 y la hipotenusa es 5. Entonces, ya con esto podemos sustituirlo directamente aquí, 100 por 4 quintos. Y ya con eso conocemos lo que es la componente en X de la posición de este esquiador. ¿Y esto a qué va a ser igual? Vamos a tener que va a ser igual, la posición inicial es 0 porque estamos partiendo desde el eje de referencia, va a ser igual a la velocidad en A por el coseno de 25 grados por el tiempo t, ¿ok? Ya tenemos eso, simplemente lo que vamos a hacer es despejar la velocidad en el punto A porque es nuestra incógnita. Entonces, si sabemos que 100 entre 5 es 20 por 4, pues simplemente va a ser 80. Nos va a quedar 80 de este lado y vamos a tener aquí el tiempo t que me multiplica al coseno de 25 grados. Como nos damos cuenta, tenemos un sistema, bueno, tenemos dos incógnitas, tenemos una ecuación, todavía tenemos otras tres ecuaciones del movimiento por caída libre en el eje Y, así que podemos resolver esto. Prácticamente sí podemos resolverlo. Entonces vamos con lo que sigue. Nosotros necesitamos ahora identificar una función que nos permita relacionar estas dos variables, tanto la velocidad inicial como el tiempo. Entonces, ¿cuál va a ser esa ecuación? Simplemente vamos a tener, con la información que tenemos en el problema, que la posición final en Y es igual a la posición inicial en Y más la velocidad inicial en Y por el tiempo menos un medio por la gravedad por el tiempo al cuadrado. Entonces, con esto establecido ya podemos realizarlo. Si nos damos cuenta, tenemos que es 4 metros que va hacia abajo, de acuerdo al eje coordenado. Entonces vamos a tener menos 4 menos 100
aplicamos el mismo concepto, necesitamos la componente en X, que diga en Y, va a ser el seno de teta, va a ser igual a 3/5, porque recordemos que el cateto opuesto es 3 y la hipotenusa es 5, entonces vamos a tener menos 100 por 3/5. Lo pongo en signo negativo porque recordemos que estamos hacia abajo en el eje Y, entonces vamos a tener a 0, porque parte del punto de referencia en 0 en Y, va a ser más la velocidad aquí, la velocidad en Y va a ser igual a la velocidad en A por el seno de 25 grados. Si nosotros queremos, ya podemos sustituirlo directamente para no complicarnos con el problema. Vamos a hacerlo ya directamente para no tardarnos tanto, porque si no el video se haría larguísimo. Obviamente vamos a tener aquí 80 t coseno de 25 grados que me multiplica al seno de 25 grados, ¿ok? Y esto, todo esto de aquí, menos, ya no tengo espacio, vamos a tener un medio de 9.81 por el tiempo al cuadrado. Vamos a poner aquí entre paréntesis para que no haya problema. Esto de aquí le estamos restando esto, ¿ok? Para que no haya problema. Y entonces, ¿cómo nos va a quedar esto? Simplemente ya sustituyendo, bueno, ya resolviendo, compactando este ejercicio, vamos a tener que va a ser menos 4. Menos 100 entre 5 nos va a dar 20, por 3 va a ser 60. Menos 4 menos 60 nos va a dar menos 64. Esto va a ser igual a 80. Si nos damos cuenta, aquí multiplicamos por el tiempo t, de hecho me faltó ponerlo. Este tiempo con este tiempo se nos anula, se vuelve 1. Tenemos seno de 25, coseno, seno arriba, coseno abajo es tangente. Entonces vamos a tener que esto va a ser igual a la 80 por la tangente de 25 grados menos 4.905, que es la mitad de 9.81, que es la aceleración debido a la gravedad. Entonces, simplemente lo único que hacemos aquí es despejar el valor del tiempo. Entonces, t va a ser igual a la raíz cuadrada, y haciendo todo eso para no tardarnos tanto, va a ser 80 tangente de 25 grados más 64 dividido entre 4.905. ¿Y esto cuánto nos va a dar? Nosotros lo metemos en la calculadora y nos va a dar un valor de 4.544 segundos. Es decir, esto va a ser el tiempo de vuelo en el cual el esquiador va a permanecer en el aire desde el punto de partida hasta el punto de llegada. Y con este dato, teniéndolo en cuenta, simplemente sustituimos en lo que es en la ecuación 1 que tenemos acá arriba, sustituimos el tiempo y nos dice que el valor de el valor del esquiador en el punto A, o la velocidad inicial con la cual sale, va a ser igual a 19.4 metros por segundo. Esto va a ser la velocidad con la cual está partiendo desde esta rampa, y esto que tenemos aquí pues es el tiempo de vuelo. Como nos damos cuenta, simplemente es conocer los valores que tenemos, lo que nos está dando el problema, y con ello establecer las pautas necesarias para poder determinar el valor de los incógnitas que se nos están dando. Toda la información ya se nos está proporcionando, simplemente es tener un poquito de comprensión lectora y conocimiento de cómo es el movimiento para poder llegar a la solución del mismo. Espero les haya gustado, nos vemos en la próxima. Chao.